Esta es la segunda parte de la presentación de la tercera semana de clase, donde vamos a estar hablando sobre el efecto del ingreso y sustitución para los bienes inferiores y bienes given. Para los bienes inferiores tenemos que recordar que estos son aquellos bienes donde si el ingreso aumenta, el ingreso de las personas aumenta, la demanda se va a reducir. Esto se traduce en un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha en el caso de que aumente, hacia la izquierda en el caso de que se reduzca. En el caso de los bienes inferiores, los efectos del ingreso y sustitución van a tener fuerzas opuestas cuando ocurren cambios en los precios de uno de esos bienes. Ahora vamos a ver el efecto de ingreso y sustitución para bienes inferiores. Vamos a comenzar con nuestra gráfica base, donde en esta gráfica ha ocurrido una reducción en el precio de X1. Si recuerdan, el punto verde oscuro representa las combinaciones de X1 y X2, donde se está maximizando el nivel de satisfacción a los precios originales de X1 y el punto de color claro es donde el consumidor va a maximizar el nivel de satisfacción cuando ha ocurrido un cambio en el precio. Ahora vamos a estimar el efecto de ingreso y sustitución para los bienes inferiores en el caso de que el precio de X1 se reduzca. Comenzamos con los pasos que habíamos discutido en la primera parte de esta semana, donde lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde la nueva curva de presupuesto, es decir, desde la curva de color verde clara o L', hasta la curva de indiferencia U2. La curva de indiferencia U2 va a estar entre la curva de indiferencia U3 y la U1, ya mismo vamos a colocarla, para luego trazar una línea paralela a esta curva o esta línea de presupuesto y trazarla hasta que llegue al punto donde se maximiza el nivel de satisfacción en esa curva de presupuesto U2, que la vamos a estar graficando ya mismo. Lo que vamos a hacer es trazar la línea paralela, esta línea entrecortada violeta, vamos a trazarla para que esté paralela a esa curva de presupuesto L'. Y vamos a buscar el punto donde el consumidor va a maximizar su nivel de satisfacción, que en este caso se va a encontrar en esta área, porque en este punto o en esas combinaciones de X1 y X2 que se consumen, el consumidor va a estar maximizando el nivel de satisfacción. Es decir, que en este punto estamos maximizando el nivel de satisfacción. Esta curva esencialmente trazamos una línea, esta línea, y la vamos moviendo hasta que llegue al punto donde se maximiza el nivel de satisfacción de la curva de indiferencia U2. Esta línea violeta no es otra cosa que la línea compensada. Ahora vamos a cuantificar ese efecto ingreso y sustitución para bienes inferiores. Para esto vamos a continuar realizando los pasos. Esta es nuestra gráfica original que teníamos en el slide anterior, donde ya tenemos los puntos donde maximizamos el nivel de satisfacción. Contamos con nuestra curva o línea de presupuesto compensada, donde ahora vamos a utilizar el paso 3 para cuantificar cada uno de los efectos. Vamos a buscar primero el punto desde la compensada, es decir, el punto donde se maximiza el nivel de satisfacción de la curva compensada hasta el punto donde hubo el cambio del precio, que es el punto de color verde claro. Y esta distancia entre X1 doble prima y
X1' no es otra cosa, esta distancia es el efecto del ingreso. Para estimar el efecto de sustitución vamos a ir desde este punto, desde el punto donde se maximiza el nivel de satisfacción en la línea de presupuesto compensada y vamos a trazarlo hasta el punto original, que es el punto de color verde en este caso, y la cantidad que hace referencia a esa combinación es X1. Es decir, que desde X1 hasta X1' va a estar representado por el efecto de sustitución. Es decir, tenemos desde X1 hasta X1' el efecto sustitución, de X1' a X1', el efecto del ingreso. Me parece que lo dije mal. Desde X1 hasta X1', es el efecto de sustitución. De X1' hasta X1' es el efecto del ingreso. Como ustedes pueden ver, los efectos en el caso de bienes inferiores y cuando ocurre una reducción en el precio, ambos efectos tienen fuerzas opuestas. Como ustedes saben, el efecto total del cambio es desde el punto original hasta el punto donde se maximiza el nivel de satisfacción al precio nuevo. Es decir, que desde X1 hasta X1' es el efecto total. En este caso, para poder medir el efecto total, tenemos que restar el efecto sustitución menos el efecto del ingreso. Como es una reducción, ¿verdad? Se considera que es un negativo y se le resta al efecto sustitución. Es decir, que esta distancia es lo que realmente nosotros observamos cuando hacemos la gráfica de las curvas de indiferencia. El efecto sustitución y el efecto ingreso esencialmente es como si ocurriera tras bastidores, no lo podemos observar, pero sí está ocurriendo. Es decir, el efecto sustitución es igual al de un bien normal, es decir, que aumenta la cantidad demandada, pero el efecto ingreso va a tener una dirección opuesta, es decir, que se reduce, eso es para en el caso, ¿verdad? Que se reduzca el precio de X1. Recuerden que los bienes inferiores son aquellos que se aumenta el ingreso, la demanda se va a reducir. Tenemos que hacer claro esto. Aquí en esta gráfica vamos a presentar el efecto total, que es la distancia entre X1 y X1', que es lo que realmente nosotros podemos observar, mientras, ¿verdad? Que podemos decir, le podemos llamar tras bastidores, lo que va a ocurrir son el efecto ingreso y sustitución, donde uno va a tener un efecto negativo y el otro va a tener un efecto positivo, es decir, que van a tener unas fuerzas opuestas. Las gráficas que se presentaron anteriormente, estas presentan el ejemplo cuando el precio de X1 se reduce. Es importante saber que las gráficas no son iguales si el precio aumenta, es decir, que deberían practicar realizando cada uno de los pasos, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, si el precio de X1 aumenta. Vamos a continuar ahora la discusión para los bienes Giffen. En el caso de los bienes Giffen, si ustedes recuerdan, es un caso extremo de inferioridad porque el ingreso es mayor que el efecto, en este caso de los bienes Giffen, el efecto ingreso va a ser mayor que el efecto sustitución. En el caso de los bienes Giffen, puede ocurrir que la pendiente de esa curva de demanda sea positiva. Y si recuerdan, por la ley de la demanda, esta nos dice que hay un efecto, una relación inversa entre el precio y la cantidad. Por ende, la cantidad demandada se va a reducir o viceversa, y la cual va a tener siempre una pendiente negativa.
Esto en el caso de los bienes Giffen no va a ocurrir. En el caso de los bienes Giffen, recuerden que es si el precio de este se reduce o aumenta. En el caso de los bienes Giffen, recuerden que si el precio de ese bien se reduce, la cantidad demandada se va a reducir. Para los bienes Giffen vamos a graficar la línea de presupuesto original y su curva de indiferencia. Si pueden ver, la curva de indiferencia es un poco distinta. Si hay una reducción en el precio, trazamos la línea nueva de presupuesto, donde sabemos que si el precio se reduce, la cantidad demandada se reduce. Es decir, que este nivel de satisfacción para X1 no puede estar a la derecha de este punto. Es decir, que el nivel de satisfacción no puede estar, ¿verdad?, hacia la derecha de este punto. Como sabemos que la cantidad se reduce, tiene que estar a la izquierda de la curva de presupuesto original y la curva de utilidad original. Es por esto que esta curva de utilidad U2 se grafica en esta área, donde si el precio de X1 se reduce, la combinación para maximizar el nivel de satisfacción en esta gráfica va a ser X2' y X1'. Y si ustedes miran, el efecto total va a ser esta diferencia entre X1 y X1'. En el caso de los bienes Giffen, para continuar y realizar todos los pasos, tenemos que, número 1, trasladar esa línea de presupuesto a la nueva línea de utilidad U3, donde vamos a tocar con esa línea de presupuesto compensada la curva de utilidad U3, donde se maximiza el nivel de satisfacción. Recuerden que esta línea compensada tiene que estar paralela a la curva de L'. Ahora vamos a continuar con los pasos. Número 1 estaba trazar la línea de presupuesto compensada desde la nueva línea de presupuesto. Y número 2, vamos a buscar la combinación donde se maximiza el nivel de satisfacción, que es en esta área que está aquí. Ahora, en el caso de los bienes Giffen, el efecto ingreso y sustitución, vamos a continuar con el tercer paso para medir cada uno de estos efectos, donde en el caso, según Slotsky, el efecto de ingreso y sustitución para los bienes Giffen ocurre lo siguiente. Número 1, recuerden que el paso número 3 teníamos que buscar desde el punto de la línea compensada, ¿verdad?, donde se maximiza la utilidad con esa línea de presupuesto compensada, hasta la combinación de nueva con la reducción en el precio, y ese efecto lo llamamos el efecto ingreso. Desde la curva o la línea de presupuesto compensada hasta el punto original, vamos a buscar esa diferencia entre X2', X1 doble prima, hasta X1, y esto va a estar representada por el efecto de sustitución. Como ustedes pueden ver, en el caso de los bienes Giffen, el efecto ingreso y sustitución van a tener fuerzas opuestas también. Según Slotsky, en los bienes Giffen, el efecto ingreso va a ser mayor que el efecto sustitución, y esto va a ser posible porque los consumidores con ingresos bajos van a gastar una porción grande de sus ingresos por bienes de baja calidad y necesarios para ellos. Estos casos son muy raros y en muchos de estos casos va a resultar en una violación a la ley de la demanda, porque el efecto ingreso va a ser mayor y el efecto ingreso siempre va a tener una relación positiva, es decir, que siempre va a aumentar en el caso, ¿verdad?, que haya una reducción en el precio.
En términos matemáticos, vamos a suponer que M' es el ingreso requerido para obtener las combinaciones originales del producto a un precio nuevo. Por ejemplo, vamos a comenzar, tengo $20 de presupuesto, tengo las cantidades de X1 y X2 máximas que puedo comprar. En el caso de X2 es 20 a $1 y 10 unidades de X1 a $2. Si el precio de X1 aumenta, vamos a decir a $4, entonces la cantidad máxima que podemos comprar es 5 unidades. Fíjense que el presupuesto y el precio de X2 se van a quedar constantes. Esto es lo que ocurre en la gráfica base que habíamos discutido antes. Ahora lo que yo quiero determinar es M'. M' va a ser el ingreso o el presupuesto requerido para poder comprar las combinaciones originales del producto nuevo, donde si yo tengo que X1 10, ¿verdad? X1, la combinación original de X1 y X2 es 10 y 20 y ahora el precio es 4, pues para resolver para M', vamos a vender esas 10 unidades a $4 más las 20 unidades del producto 2 a $1, donde ahora el presupuesto va a ser $60. Es decir, que el presupuesto requerido para obtener las combinaciones originales del producto no es otra cosa que la resta de M' cuando le cambiamos el precio menos M solita, sin ningún primo, donde M va a ser igual al precio original de X1, la cantidad de X1 más la cantidad máxima de X1 más la cantidad máxima de X2 y el precio de X2. En este caso, si restamos M' de M, podemos calcular que el cambio de P1 o P1' menos P1 por X1 es lo mismo que el cambio en M, que sería M' menos M. El M' menos M no es otra cosa que el cambio en M y P1' menos P1 no es otra cosa que el cambio en P1. En términos matemáticos, ¿cómo lo podemos resolver? Pues obviamente si sustituimos cada uno de los valores en la fórmula, vamos a decir M' va a ser 40, M es igual a 20, tenemos que el cambio en M es 20 y ese cambio en 20 tiene que ser igual, esas 20, presupuesto de 20, tiene que ser igual a $4, que era P1', menos $2, que era P1, por esa cantidad original de X1, que es igual a 10. Es decir, que 4 menos 2 son 2, 2 por 10 son 20, es decir, que P1', y esto es para demostrarle que la ecuación funciona, el cambio en M no es otra cosa que el cambio en P1 por la cantidad original de X1. En términos matemáticos, esto lo vamos a llevar un poco luego cuando discutamos el modelo de maximización de utilidad pero aquí lo que es importante es que el efecto total no es otra cosa que la suma de los cambios de el efecto de sustitución y el cambio de el efecto del ingreso. Aquí esta notación en la N debe decir I de ingreso. Luego, durante el semestre, cuando presentemos el problema de maximización de utilidad, vamos a poder hacer estas derivadas, la derivada de X1 con respecto a P1 y poder utilizar la ecuación de Slotsky para poder estimar los efectos de ingreso y sustitución para cada uno de los bienes que hemos discutido, los bienes Giffen, los bienes inferiores y bienes normales.